¿Les han compartido coordinadores del 107? ¿Sí? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien. En la noche tenía un problema, habían 3 coordinadores que ya los cambié porque no compartía. Entonces, ¿qué es razonar? Cuando nosotros decimos, bueno, vamos a razonar sobre las formas del pensamiento o vamos a razonar sobre cualquier tema, vamos a razonar sobre las vacunas, sobre la pandemia, sobre los problemas que se dan en nuestro país. ¿Qué es razonar? Vamos a ver, yo pregunto vamos a empezar con el orden del mosaico. Le preguntamos a Blanca Pineda. ¿Para usted qué es razonar, Blanca? Es analizar alguna oración o algo que interesa. Analizar la situación, dice. ¿Lo quieres? Dice Blanca. Vamos con Ana Reyes. Ana, si a usted dicen razona tu respuesta, ¿qué hace usted? Ordenar como las ideas de lo que quiero decir para lograr hacer como una conclusión. Muy bien, perfecto. Ordenar ideas para una conclusión, dice Ana. A propósito de la prueba, todos tienen que estar conectados. Tuvimos 10 faltas en el otro salón, ¿verdad? Alejandra, no sé qué pasó. Solo se conectaron 70 de 80. Con ustedes Sí. creo que estamos bien, que hay 77 de 81. Bueno. William, si usted le dice, razoname este documento o pensá este documento porque vas a hacer una conferencia, razonalo. ¿Qué hace usted, William? Primero leerlo y analizar a qué se refiere el tema. Okay. Entonces, William, podríamos decir que razonar y analizar para usted son sinónimos. Déjole leerlo y luego analizarlo. ¿Sí? Exacto. Ok. Catherine Sánchez. ¿Para usted qué es razonar? Echaste rojo y verde. Pues sería casi lo mismo que han dicho mis compañeros, pues como que analizar para poder dar alguna explicación más profunda o con más argumentos. Muy bien. Analizar de una forma más profunda para dar argumentos. El último, Rosa Miss. Pues sería similar a los compañeros, ¿verdad? Depende de lo leído o lo que sé, pues saco mis propias conclusiones, mis ideas, lo mismo. Por último, Eduardo Ovalle. Pues yo pienso que sí, como analizar una idea, pero para poder justificar el porqué la existencia de esa idea. Muy bien, entonces todos coincidieron de que se debe analizar antes de dar una conclusión, que se debe pensar detenidamente antes de dar el veredicto, que se debe leer previamente y luego ya analizar los argumentos, dijo Catherine. Entonces todos coincidieron en de que primero se debe analizar los argumentos. Esos argumentos son los que nosotros llamamos juicios o afirmaciones. Entonces, cuando nosotros decimos razonar lo que estás diciendo, entonces nosotros vamos a razonar los argumentos y vamos a sacar una conclusión. Exactamente eso es razonar lo que ustedes dijeron. Entonces, hay varias clases de razonamiento. Tenemos razonamiento deductivo, inductivo. Hay un razonamiento deductivo especial que se llama silogismo categórico y el analógico. Entonces, cuando nosotros decimos eso, lo que yo estoy diciendo es o lo que tú estás diciendo es una analogía, o yo hice una analogía de la situación. Quiere decir que busco semejanzas, comparo una cosa con la otra y entonces ya hago mi deducción o hago mi conclusión. Dice el razonamiento analógico, es un tipo de razonamiento, o análogo, dice en algunas ocasiones en los textos, un tipo de razonamiento inductivo porque no es deductivo
que consiste en obtener una conclusión a partir de premisas. Las premisas dice en las que establece una analogía o semejanza entre elementos. Entonces, estos elementos son los juicios que nosotros estamos analizando, o los argumentos, como digan ustedes. Entonces, aquí está el ejemplo analógico. Andrea dice, Andrea sacó 100 en mate, 100 en lógica, 100 en economía. ¿Cuánto sacó en recursos? Si ustedes tienen que hacer un razonamiento analógico o una analogía, ¿cuánto creen que sacó Andrea en recursos? Uh-huh. ¿Por qué 100, compañera? Porque ha demostrado que es muy aplicada durante las otras 3 materias. Podría ser, porque a ella su análisis le lleva a decir, Andrea es bien pilas y en todas sacó 100, por lo tanto, si de 4 y en 3 lleva 100, la cuarta sacó 100. Entonces ahí vamos con los razonamientos, no siempre son falsos o verdaderos, especialmente si son analógicos. ¿Por qué? ¿Qué tal si en recursos Andrea no se conectó a tiempo o de repente si estamos hablando virtual se fue la luz o algunos otros elementos en los cuales los anteriores se había sacado 100 o de repente se enfermó, qué sé yo, algo externo? Entonces, justamente en recursos sacó 70. En los otros 3, 100 y en este 70. Puede darse. Entonces, pero nosotros nos lleva, nuestro análisis, nuestro razonamiento nos lleva a decir, pues sí, porque nosotros hacemos una semejanza y digo, en este 100, pues en este también. Por eso es que uno a veces hace una conclusión de cierto número de casos. Si yo digo, ay no, en esa tienda yo ya no voy porque en una tienda X, ¿verdad? Un supermercado X. Mala atención, malos productos, ya fui el de la zona 9, el de la zona 10, el de la zona 1, y por lo tanto, a mí no sirve. Entonces hacemos una analogía, partimos de algunos casos, por eso dice, es un razonamiento inductivo, porque la deducción, nosotros hacemos el análisis solo de una premisa, un juicio, un fenómeno, y sacamos la conclusión. En cambio, en una inducción, pues son varios, como acá. En mate, en lógica, 2, economía, 3, recursos, 4. Es una especie de inducción cuando hacemos una analogía. El razonamiento a nivel general. ¿Cuál es la definición entonces de razonamiento? Es un conjunto de afirmaciones o juicios relacionados de tal manera que se supone que uno de ellos, llamados conclusión, se obtiene de otro llamado premisa o premisas. Se obtiene de uno llamado premisa o premisas. Entonces, esto es una definición de razonamiento. Hay varias. Si ustedes se van al texto, ahí van a encontrar otro tipo de definiciones. Podemos decir también la que hemos dicho a nivel de formas del pensamiento, que es una forma del pensamiento que refleja entonces el vínculo entre lo singular y lo universal, como a través de lo particular que existe en los objetos o fenómenos, ¿sí? Entonces, el concepto, el juicio y el razonamiento son las 3 formas del pensamiento que analizamos en todo lo largo del curso. Entonces, vamos a ver que así como el juicio tenía 4 estructuras, el razonamiento también puede tener una o más estructuras, como esta de acá. Este es el contenido concreto y esta es la estructura. Entonces, la forma de un razonamiento es todo A es B, X es A, X es B. Aquí pueden cambiar las variables. Acuérdense que las constantes lógicas son las que no cambian, como todo, algún, ningún, que eso se van a evaluar más adelante en el juicio. Y esto se llama contenido concreto. Y las variables son las que varían, que pueden ser, dice, cualquiera de las letras. En el juicio solo usamos sujeto y predicado, ¿verdad? Sujeto y predicado, no hay problema. Pero en el razonamiento pueden ser de la A a la Z, menos la X porque esa es la variante incógnita. Entonces decimos, todo A es B y entiéndase que A es antigüeño y B es guatemalteco.
Y la X es el nuevo elemento que vamos a incluir dentro de la estructura del razonamiento. Entonces decimos 2B, X es A, que sería Alfonso X, Antigüeño A. Por lo tanto, la línea horizontal se lee por lo tanto, se lee entonces, por lo tanto, por consiguiente. A veces no está la línea horizontal, pero sí hay dos flechitas, perdón, dos puntitos o una especie de triángulo acá. Un triangulito, dos puntos, la palabra por lo tanto, por consiguiente, entonces. Y entonces por lo tanto, X es B. Y aquí podemos sustituir la A y B y podemos sustituir el contenido. En la página 86 de su texto, ustedes van a encontrar ejemplos del razonamiento. En el libro físico, si alguien lo tiene, está en la página, vamos a ver, 125. Entonces nos dice, muchas veces ustedes atinan correctamente a lo que es un razonamiento, pero muchas veces pensamos que solo estamos razonando cuando solo estamos expresando. Es decir, muchas veces no son razonamientos, sino son solo expresiones. Por ejemplo, llegó y no saludó, estaba enojado, dice el texto. Llegó y no saludó porque estaba enojado. Las dos son expresiones, ¿sí? En cambio, hay un ejemplo en el texto que dice todos los seres vivos son mortales, por lo tanto yo moriré. ¿Por qué? Porque digo, yo soy mortal, por lo tanto yo moriré. Entonces sigue esta estructura o este esquema. Esta estructura, esta forma o esquema. Entonces aquí en este orden de ideas vamos a preguntarle un ejemplo íbamos por Rosa, Mariana Muñoz. Sí, licenciado. En este orden de ideas, dígame usted otro ejemplo, obviamente cambiando el contenido, siempre con todo A es B, X es A, por lo tanto X es B. Tome en cuenta que debe tomar tres elementos para su contenido, así como Antigüeño 1, Guatemalteco 2, Alfonso 3. Entonces, fórmeme usted un razonamiento de esta. Podría ser, todas las flores son aromáticas, la rosa es una flor, la rosa es aromática. Por lo tanto, la rosa es aromática. Muy bien. Gracias, Mariana. Fernando Marroquín. Otro ejemplo. ¿Está Fernando? Si no, María José. María José, siempre siguiendo este orden de ideas. ¿Qué María José, licenciada? No, perdón, es que estaba pensando. Fernando va a contestar, dice. ¿Sería todo perro tiene 4 patas? Acuérdese que la primera premisa es todo A es B. Todo perro, bueno, vamos a dejarle en esta oportunidad. Todo perro es canino. Ok, todo perro es canino, muy bien. Aquí debe agregarle un nombre al perro o una raza. En X es A. Porque perro es A y canino es B. O perro es C y canino es D, como usted quiera. Vamos a ver algo del chat que escribe aquí la compañera. Toda niña es mujer. ¿Y después, Angie? Licenciada. Ok, ahorita voy. Toda niña es mujer, María es niña, María es mujer. Muy bien, Angie. Vamos a ver, Eduardo. Dígame otro ejemplo. Yo había pensado, todo pájaro es ovíparo. Entonces sería, el pingüino es un pájaro. Y luego, por lo tanto, el pingüino es ovíparo.
Exacto. Entonces, así van los ejemplos. Estoy esperando acá todo A es B. Sí, dígame, compañera. Con Gracias, este Eduardo. ejemplo del perro que dio el compañero, solo quería saber al final cómo quedaba, porque yo había puesto todo perro es canino, Doggy Ujú. es un perro, por lo tanto, Doggy es un perro canino o solo utilizo No, Doggy Doggy es es un perro. canino. No, porque perro ya Doggy lo es canino. utilizó. Bueno. Ya lo Ya, utilizó. ya, Y ya si entendí. usted ve la estructura de X es A, por lo tanto, X, B, porque si usted escribe todo perro, perro le dice que es A. Si no escribiría Ya. usted X es A, entonces ahí pierde el sentido. Gracias, licenciada. Ujú. Entonces, esta es la forma de un razonamiento. Entonces, de un razonamiento deductivo. Tipo de razonamiento deductivo, entonces, es el razonamiento en el que la conclusión se desprende necesariamente de las premisas. Supuesta la verdad de las premisas, la conclusión debe ser forzosamente verdadera en virtud de la forma del razonamiento. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que si yo te estoy diciendo que todo A es B, porque ya dije todo A es B, ¿sí? Como todo hombre es inteligente o como todo hombre tiene cabeza, tronco, extremidades. Entonces, si yo digo acá, este A, haciendo la injerencia de que A antigüeño es A y B es guatemalteco, entonces yo digo todo A es B y yo digo Alfonso es antigüeño, entonces necesariamente Alfonso es guatemalteco, ¿verdad? Porque yo lo voy relacionando. Pero ¿qué pasa si yo digo acá todo antigüeño es guatemalteco, Alfonso es antigüeño, por lo tanto Alfonso no es guatemalteco? O sea, como que no, ¿verdad? Porque nosotros sabemos la relación de contención. Antigüeño pertenece a Guatemala o Antigua pertenece a Guatemala. Entonces, aquí, de acuerdo a esta estructura, no podemos cambiar. Por lo tanto, dice, la verdad de las premisas sugiere la verdad de la conclusión. Pero ojo que no solo podemos utilizar estas constantes lógicas, todo. Podemos utilizar algún. Y entonces cuando ya usamos algún, pues entonces aquí ya nos cambia un poco la diferencia de la conclusión, ¿verdad? Si yo digo algún antigüeño, entonces aquí ya será otra respuesta. O aquí la uso negativa, pues entonces aquí también posiblemente pues iba la premisa, la primera premisa o la segunda o la tercera. Porque ahorita vamos a ver que hay el razonamiento deductivo, generalmente tiene una premisa y la conclusión, o dos premisas y una conclusión, pero el inductivo tiene dos o más premisas. Ejemplo de un razonamiento deductivo. Dice, algunos estudiantes son apolíticos, toda universidad tiene estudiantes, alguna universidad es apolítica. Entonces, aquí ¿por qué dice alguna universidad es apolítica? Porque la primera premisa decía que era particular. La primera particular y la segunda universal. Entonces, las conclusiones en este caso siguen la particularidad. Entonces, vamos a ver que hay una especie de razonamiento deductivo que se llama silogismo categórico. El silogismo categórico, Alejandra aquí me dice, el timer me lo dice a las 4:15, por favor. sería. Ajá, bueno. Sí, gracias. Si no, les dejo menos tiempo a los chicos. Entonces, acá decimos nosotros, en el silogismo categórico, puede ser válido o inválido, pero esa validez, para que sea válido, debemos seguir 8 reglas. Debemos de seguir 8 reglas, debemos de seguir un orden, entre otras cosas. No caer en algunos errores, pero ahorita solo estamos viendo el razonamiento deductivo a nivel general y el inductivo. Entonces,
Este igual sigue la forma de algunos S son P, todo X es S, por lo tanto, alguna X es B. Y repito acá, puede variar, todo C es D, X es C, por lo tanto, X es D. O puedo decir todo A, B, C, D, F, E es F, X es E, por lo tanto, X es F. Solo voy corriendo las variables. ¿Qué es un razonamiento inductivo entonces? El razonamiento inductivo es aquel que a partir de cierto número de casos particulares se pasa la correspondiente generalización. La correspondiente generalización es cuando nosotros sacamos nuestra conclusión. Y generalmente este razonamiento, cuando nosotros razonamos haciendo una inducción, generalmente no es verdadero, a menos que sea una inducción completa. Entonces, el razonamiento inductivo se divide en dos: inducción incompleta o perfecta e inducción incompleta o imperfecta. Este es un ejemplo de un razonamiento inductivo. Antigua es visitada por miles de turistas. Cobán es visitada por miles de turistas. Petén es visitada por miles de turistas. Por lo tanto, todos los departamentos de Guatemala son visitados por miles de turistas. Entonces, los que yo les decía, generalmente cuando hacemos una conclusión partiendo de una inducción, no necesariamente es verdadera. ¿Por qué? Porque aquí nosotros sabemos que que no van miles de turistas, tal vez irán algunos, pero en tiempos de pandemia, cero visitado por turistas, ya sea extranjeros o nacionales. Entonces hay departamentos que no son visitados por miles de turistas, tal vez por pocos turistas, por cientos, por decenas, pero no por miles. Entonces, no porque Antigua, Cobán y Petén sí son visitados miles de turistas, así va a ser para todos los departamentos. Solo que pase el avión ustedes. Ahora a las 4 sale o entra, no sé. Ya. Entonces decíamos, los razonamientos pueden ser inductivos o deductivos. El inductivo se divide en dos: inducción completa o perfecta, cuando se incluyen todos los datos, los casos particulares de la generalización correspondiente. Por ejemplo, los animales se reproducen, las plantas se reproducen, los hombres se reproducen, por lo tanto, todos los seres vivos se reproducen. ¿Esto es una acción completa? Sí, porque no hay otros elementos que se reproduzcan más que los animales, las plantas y los hombres. Entonces, todos los seres se reproducen. Veamos el siguiente ejemplo. Inducción incompleta o imperfecta. Es cuando solo se incluyen algunos casos de la generalización correspondiente. O también cuando decimos generalización, estamos hablando del género o del género. ¿Se recuerdan que hay género y especie? Entonces, cuando estamos hablando aquí en este caso, de animales o de domésticos, a eso se refiere también, cuando decimos generalización correspondiente. Entonces decimos, el perro es doméstico, el gato es doméstico, la gallina es doméstica. Por lo tanto, todos los animales son domésticos. Si yo digo todos los animales, aquí incluyo a tigres, leones, elefantes, coyotes, y esos no son domésticos. Entonces, si yo de 3 casos hago una generalización, es una inducción incompleta o imperfecta. Entonces, siguiendo con la temática acá aquí María José escribió un ejemplo, dice: toda manzana es dulce, la manzana roja es dulce, por lo tanto las manzanas son dulces. No sé si es una inducción o deducción. Vamos a pedirle aquí a
Ahorita les digo. 82, aquí sí ya estamos completos, Alejandra. En el otro no sé por qué faltaron, chicos. Vamos a decirle a Belinda García. Deme un ejemplo de inducción incompleta, Belinda. Y Bosbelí una inducción completa. Belinda incompleta y Bosbelí completa. Belinda tiene micrófono. Si no, Darling León. Bosbelí, comencemos con usted, que yo creo que usted sí ya está listo. Por ejemplo, tal vez licenciada. Inducción completa, le dije a usted. Completa, ajá, sí. Como esta, ajá. Por ejemplo, María y Pedro tienen 4 hijos, Marta, Pablo, Ese es Jorge y el Raúl. del libro. Ese es el del libro, así no se vale. Ese es el del libro. Dice, Marta es rubia, Pablo es rubio, Jorge es rubio, sí. Raúl es rubio. Ajá. Por lo tanto, todos los hijos de María y Pedro son rubios. Esa es una inducción completa. Otra. Porque si no, me va a decir la compañera, el cisne 1 es blanco, el cisne 2 es blanco, el cisne 3 es blanco, el cisne 4 es blanco. Por lo tanto, todos los cisnes son blancos. Y eso es una inducción incompleta. ¿Quién quiere dar una inducción completa? Ejemplo de inducción completa. Aquí los del examen que está bien, la comprobación está bien fácil. Y cuanto más rápido me contesten, más rápido pasamos. Jorge Gil, inducción completa. Puede ser los pájaros son negros, las gaviotas son negras y los cuervos son negros. Todos los pájaros son negros. La pregunta es incompleta. Gracias. Estamos esperando Bosbelí completa. Gracias, Jorge. Esa es una inducción incompleta. Vamos a ver. Andrés dice, Felipe fue seguidor de Jesús, Pedro fue seguidor de Jesús, Pablo, Santiago. Por lo tanto, todos los hombres siguieron a Jesús. Inducción incompleta. Necesito en el chat o que participe uno con la completa y ahí vamos a ir terminando. Licenciada Cares, las estrellas son infinitas, la arena es infinita, por lo tanto hay objetos con existencia infinita. ¿O no? ¿Por qué sería, por lo tanto, todos los objetos tienen existencia infinita? ¿Qué dice la inducción completa? Cuando se incluyen todos los casos particulares de la generalización. Entonces, en el libro dice, la Luna es el único satélite natural de la Tierra. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de la inducción? La Luna carece de atmósfera, por lo tanto, todos los satélites naturales de la Tierra carecen de atmósfera. Esa es una inducción completa. Completa porque está hablando solo de la Luna y da las especificaciones de la Luna. Ustedes díganme si esta es completa o incompleta. Hubo 2 guerras mundiales, entonces hay que analizar cómo nos lo dan también. La Primera Guerra Mundial fue cruenta, la Segunda Guerra Mundial fue cruenta. Todas las guerras mundiales han sido cruentas. ¿Completa o incompleta? Inducción incompleta. ¿Qué hay los demás? Podría ser completa. Completa.
¿Y por qué el compañero dice que es incompleta? Mario dice que es incompleta. Es completa porque al principio dice el texto y les dije yo, hubo 2 guerras mundiales, solo han habido 2 guerras mundiales. Y entonces dice, la Primera Guerra Mundial fue cruenta. Cruenta es violenta. La Segunda Guerra Mundial fue cruenta. Por lo tanto, todas las guerras mundiales han sido cruentas, porque cuando nos incluyen todos los casos particulares de la correspondiente generalización. Si yo digo, el curso de lógica es importante. El curso de recursos es importante. El curso o la clase, si no les gusta curso. El curso de mate es importante, el curso de economía es importante. Por lo tanto, todos los del segundo ciclo son importantes. ¿Inducción completa o incompleta? Completa. 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 Completa porque estoy diciendo todos los elementos. Entonces, por ejemplo, si aquí, digamos que aquí hay, en la clase hay 25, no 25 mucho, digamos que hay 4 25. Entonces yo digo, Jefferson es del salón 100. Entonces hasta arriba hago la anotación, ¿verdad? Estoy hablando del salón 107. Y digo, en el salón 107 Jefferson sacó 25 puntos en el primer parcial. Jennifer 25 puntos, Jonathan 25, Jimena 25 puntos. Por lo tanto, todos los alumnos del 107 sacaron 25 puntos. ¿Completa o incompleta? Incompleta. Incompleta. Incompleta porque dije todos los alumnos del 107 sacaron 25. Ya hubiera querido yo que así fuera. Incompleta. ¿Sí? Entonces, para que sea completa, yo debo decir todos los elementos particulares de lo que estoy generalizando. Y la incompleta, solo algunos casos o algunos de los elementos de la generalización, como en este caso. Y luego hay el siguiente tema que nos toca, que es el silogismo categórico, es un razonamiento deductivo, es un razonamiento deductivo especial, o una especie de razonamiento deductivo, que es el silogismo categórico. Entonces, ¿cómo vamos a saber si es silogismo categórico? Porque este tiene validez o invalidez. Por la corrección de la forma lógica, el razonamiento entonces puede ser válido o inválido y la validez del mismo depende de su estructura o forma. Entonces, ustedes van a ver ahí en su texto que van a aparecer incluso unas claves que se van a llamar, que incluso tienen nombres como Clerant, como Serrat, etcétera, y ustedes van a ver ahí entonces, ¿por qué se llaman así? De acuerdo al tipo y a la forma. Entonces, se llaman Darapi, Datisi, Bocado. Entonces, no son más que nombres que le dan de acuerdo a la validez. Y eso está en la 149 como página nota de su texto. Entonces, para que ustedes tengan suficiente tiempo, lo voy a dejar ahí para que hagan su comprobación, pero ustedes deben de leer la página 86, 87 y 89 y hacer esos ejercicios, por favor, para la casa. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo. Okay. Entonces, ahorita en el chat voy a compartir el vínculo de la prueba. Entonces, primero, les va a aparecer la primera sección que es para llenar los datos personales. Inmediatamente pasan a la segunda sección que es donde está el ejercicio. Entonces, voy a tener abierta la sesión hasta las 5.